Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Daniela Ríos. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Presento mi documento de identidad y el día de hoy va a dar explicación al ejercicio 5 correspondiente al estudiante 2. Las preguntas orientadoras son: ¿cuál es la diferencia entre choques elásticos e inelásticos desde el punto de vista conceptual y matemático? En un choque elástico, la cantidad de movimiento de energía cinética se conserva, es decir, después del impacto no hay deformación de los cuerpos y estos permanecen unidos. Estas son las ecuaciones matemáticas para expresar un choque elástico. En un choque inelástico, la energía cinética no se conserva, se sucede lo contrario. Esta se transforma en energía térmica y sí se presenta una deformación de los cuerpos. Y estas son las fórmulas para representar matemáticamente este tipo de choques. La segunda, ¿cómo son las expresiones matemáticas que expresan la conservación de la cantidad de movimiento para el sistema? Entonces, la expresión matemática es esta, donde P es igual a masa por velocidad. La tercera pregunta orientadora: ¿cuál es el sistema de referencia más apropiado para el estudio de un sistema de colisión bidimensional? Entonces, para realizar este tipo de estudio, lo más apropiado es tener un plano cartesiano. Es presentar el movimiento en un sistema de referencia, pues, es decir, un plano cartesiano, un eje X, un eje Y, donde podamos mostrar direcciones, velocidades y masas. El enunciado del ejercicio es: un crucero de 292 toneladas parte desde la ciudad de Cartagena hacia la isla de San Andrés a una velocidad de 40 metros por segundo. En la mitad del camino se observa un barco mercante clase Panamax de 481 toneladas acercándose por la derecha a una velocidad de 31 metros por segundo, colisionando perpendicularmente de tal manera que ambos barcos quedan unidos a una velocidad y un ángulo como se muestra en la imagen. A partir de la anterior información, determine. La imagen es esta, la imagen del enunciado, y debemos determinar la dirección de los barcos después de la colisión. Los datos: tenemos la masa 1, la velocidad en 1, la masa, la masa 2, perdón, acá, y la velocidad 2. Entonces, utilizamos la siguiente ecuación y despejamos para el eje X: masa 1 por velocidad 1 inicial más la masa 2 por velocidad 2 inicial es igual a la suma de la masa 1 y la masa 2 por la velocidad final. Entonces, para el eje X despejamos velocidad final en X, quedando la división de la masa 1 por la velocidad 1 inicial en X sobre la masa 1 más la masa 2. Reemplazamos en la ecuación, reemplazamos la masa 1 por la velocidad y la suma de las dos masas, quedándonos eh, cancelamos toneladas con toneladas y nos queda en esta división el resultado de 15,10 metros por segundo, eso para el eje X. Realizamos lo mismo para el eje Y, pero ya despejando la velocidad final en Y nos queda que para la velocidad final en Y es de 19,28 metros por segundo. Entonces ya la fórmula para hallar el ángulo es tangente al ángulo es igual a la velocidad final en Y sobre la velocidad final en X. Despejamos ángulo y nos queda que tangente a la menos 1, ya despejamos, ya reemplazamos las velocidades final y la velocidad final en Y y en X, que fueron las que encontramos anteriormente, y esta división de tangente a la menos 1 de 19,28 metros por segundo sobre 15,10 metros por segundo nos dice que el ángulo es de 51,93. La B, el enunciado B nos dice que la magnitud de la velocidad de los barcos después de la colisión
cuál es. Entonces utilizamos la siguiente ecuación, que es la de módulo de velocidad, donde dice que velocidad es igual a la raíz de la velocidad x al cuadrado más la velocidad y al cuadrado. Reemplazamos los valores. La velocidad en x es 599, perdón, la suma de estas dos de 15,10 metros por segundo al cuadrado más 19,28 metros sobre segundo al cuadrado es igual a 599,7284 metros sobre segundo al cuadrado. Sacamos la raíz y el resultado final es que la velocidad es igual a 24,48 metros por segundo. Ahora, representar en un mismo plano cartesiano a escala las velocidades de las dos embarcaciones antes y después del choque, asumiendo que el punto de colisión es el origen del plano, es decir, el punto 0, 0. Entonces, con la ayuda de GeoGebra, realicé el plano cartesiano, como lo pueden ver acá y acá, ampliado. Podemos ver como en la imagen los ejes. El barco va de Cartagena hacia San Andrés y choca con un segundo barco. Entonces tenemos el barco que va hacia San Andrés, el otro vector, el otro barco que viene y chocan en el punto 0, 0, colisionan acá, creando un ángulo de 51,93, que fue lo que hallamos anteriormente. Muchísimas gracias compañeros por la atención, espero haber sido clara. Hasta una próxima. Muchas gracias.